Guillermo Chirinos Cunio, leyenda y poesía. Testimonio e interpretación de Roger Santibáñez, presente en su libro Crítica Afectiva, publicado por Sinosargo Ediciones. Primero, cuenta la leyenda que el joven poeta Guillermo Chirinos Cunio se apersonaba en la casona de San Marcos, parque universitario, a las 8 en punto de la mañana de cada lunes, llegando desde su natal barrio en la Punta Callao, impecablemente vestido, con un elegantísimo terno azul marino de casimir inglés y corbata roja de seda, apuesto como él solo, pintón, como se decía en la jerga de aquellos días de principios de la década de los 60. Aparecía por el patio de letras para juntarse con Juan Ojeda, su indiscutido par, y empezar la primera ronda de pisco en el Salón Blanco, sitio a pocos pasos de la universidad. Prosigue la leyenda refiriendo que 3 o 4 días después podía vérsele a Chirinos Cunio envuelto en los aires de una inagotable radicalidad existencial, llevando el mismo atuendo del día lunes, pero con la imborrable huella de varios días y noches habitados en la extrema unción de la más maldita bohemia. Esta es la historia que yo escuché hacia 1975 en el patio de letras, pero de la ciudad universitaria de San Marcos, cuando empecé a averiguar con mis profesores de poesía Hildebrando Pérez y Marco Martos acerca del enigmático autor de una plaquette ilustrada con unos locos caballos colorados que me había encontrado súbitamente una mañana de vagabundeo poético por el centro de Lima en la Librería Internacional del Jirón de la Unión. El dato me lo pasó mi amigo el poeta Armando Arteaga, compinche de aquel tiempo y junto a quien y con Luis Lahoz editábamos la revista Auqui. Fue así como decidimos rescatar del olvido a Chirinos Cunio y publicamos su poema Otoño, inserto en la famosa plaquette cuyo título nos había dejado atónitos, Idiota del Apocalipsis. Asiduo a la conversa cotidiana de los poetas y artistas que se congregaban en el restaurante Chifa Woni en el Jirón Belén del centro, conocí allí a Pepe Chirinos, simpatiquísimo, culto y decidor, hermano de nuestro poeta, quien amablemente comenzó a darme datos del genial creador de aquella singular plaquette publicada en 1967, por la autora de sus días, como reza en el colofón, con letras de un sello de tampón, Edita Aida Cunio. Pepe, el querido gordo Chirinos, un buen día me obsequió el ejemplar de la mítica Piélago, publicada en el 65 y dirigida por el poeta Hildebrando Pérez, donde había aparecido el poema Cenicienta, perteneciente al increíble manojo de textos que conforman El idiota del Apocalipsis. Pepe Chirinos visitaba todos los domingos a su hermano Guillermo, quien permanecía internado en la clínica San Isidro, muy conocida en esa época por su tratamiento psiquiátrico. De allí nos traía noticias, recuerdo, por ejemplo, su entusiasmo al referirnos que el poeta estaba construyendo un largo poema sinfónico denominado América. De aquellas nocturnas constelaciones guardo la memoria de Pedro Benavides, joven poeta partícipe de la estela del Woni, caminando conmigo por la colmena, circa 1975, recitando a viva voz, sería alto morder el mundo en tu mundo, y otros versos que nos fascinaban del gran maldito que habíamos descubierto. Pasaron los años, la vida cambió. A principios de los 80, a poco de terminar mis estudios de literatura en San Marcos, mi querida compañera de clase Roxana Carrillo, enterada que obraba en mi poder un ejemplar del ya inencontrable Idiota del Apocalipsis, me lo pidió para reproducir en un próximo número de la revista Hueso Húmero, de la cual ella era colaboradora, el poema que da título al fino fascículo. Se lo pasé gustoso de complacer a mi amiga y en recompensa recibí las claves ocultas y otros poemas de Patrick Rosas e Identidad de Carlos Henderson, ambos poetas coetáneos de Chirinos Cunio, editados a la sazón por Mosca Azul, el sello que publicaba Hueso Húmero. De modo que dicha revista relanzó a comienzos de los 80 el salvaje poema de nuestro Lautréamont criollo, como lo ha llamado el poeta Alfredo Villar. Ya en los terribles 90, cuando conocí al joven José Mari Recalde, muchas de nuestras rociadas conversaciones en el Queirolo de Quilca giraban en torno al bate de la punta y a su cuasi secreto librito. En esa época, algunos de aquellos solitarias tardes, de súbito se apareció por el Queirolo Pepe Chirinos, a quien yo no veía desde los días del Woni a mediados de los 70. Me impresionó verlo tan flaco. Él era gordo y le pregunté la razón de su delgadez. Con una sonrisa cómplice me respondió, el dulce, pues, brother, y pasó a contarme que Guillermo, su hermano querido, ya estaba fuera de la clínica y vivía con él en su casa materna de la Punta. Así supe de la precaria situación que ellos atravesaban. Prácticamente, me refirió Pepe, vivían de la caridad de los vecinos del barrio, y en las noches alucinaban con el dulce, melcocha o pastel, jerga con la que era conocida, y esto lo sabía muy bien yo por mi propia experiencia, la pasta básica de cocaína. A fines de los 90, un día,
José María Recalde, poco antes de su trágico suicidio, me comentó alborozado que había conocido al genio de Idiota del Apocalipsis y lo visitaba en su casa del Callao y que pronto lo traería al Queirolo para que yo lo conociera. Después me enteré que efectivamente lo había llevado, pero jamás se dio la ocasión de aquel encuentro, en el sentido bretoniano de la palabra, con nuestro admirado Maudí. Supe que también que José María publicó una nota sobre Chirinos Cunio en El Peruano, ilustrada con unos nuevos poemas inéditos. Uno de dichos textos figura en la antología consultada de la poesía peruana 1968-2008. Espléndida Iracundia, preparada por López de Gregory, Chueca, Susti y Wich Rodríguez el 2012. Del mismo modo, en esta antología podemos leer otro inédito del Cuaderno de California, escrito en la Clínica San Isidro, una muestra del cual se dio a conocer en la revista Intermeso Tropical número 5 del año 2007, con una breve introducción de José Carlos Irigoyen. 2. La poesía de Chirinos Cunio en los 8 textos que conforman El Idiota del Apocalipsis se caracteriza por una intensa dicción que oscila entre un tono expresionista, gótico y satánico, con chispazos instantáneos sobre la cruda realidad social que remata en un aliento profético, sin ceder ni un palmo ante la permanente transgresión nihilista y anárquica, cuestionadora en suma de todo lo establecido. En efecto, sus versos nos colocan en una especie de situación extrema en la que manda el delirio. Sería alto una sed de apache insomne, vinculado a la noche, su espíritu parece deambular entre aquellas referencias exóticas que sin embargo reivindican lo indio y avanzan hacia una plasmación de índole erótica. Sería alto morder tu rosa esfera. Notes el capricho de la adjetivación mediante el sustantivo, rasgo distintivo del estilo de nuestro poeta. Si no, leamos la siguiente confección. Sed de arrancar la hierba, boca entre tus piernas. Sería alto un cáliz golfo entre las rosas. Sustantivos adjetivados por la particular sintaxis de Chirinos Cunio, en un original choque semántico, hierba boca y cáliz golfo, que no solo rompe la regla gramatical sustantivo-adjetivo, sino que produce un nuevo efecto de sentido, ensanchando o ampliando la gama significativa mediante dicha colisión verbal. Con este gesto el poeta nos demuestra que su malditez no es puramente vital, está enraizada en su elaborado trabajo de lenguaje. Igualmente sucede con otro recurso que hemos detectado. El paradigma segmental del sintagma se constituye en una cadena que se alarga, dándonos la sensación de una incesante e inacabable música que nos compete en lo más íntimo de la imagen. Sobre un flaco, enfermo, estéril fagot rosado, estos rasgos se van perfilando en la creación de neologismos adverbiales, como por ejemplo, y le advertí celestemente que un pobre muñeco antiguo se divertía en sus bigotes, donde se aprecia una cierta impronta al surrealismo, pero termina primando el cómputo expresionista, y el vaso azul en la ceja lleno de cerveza respondía a la ciudad ebria pordiosera del harto hermano bajo letrinas. Podría decirse que aquí Chirinos Cunio se adelanta al así llamado por alguna crítica burdismo de un poeta como Manuel Morales, señalado por tirios y troyanos por ser el primer atisbo del coloquialismo callejero extremo de hora cero en 1970. Aunque justo es decir que el tono del poeta que estudiamos es todavía tributario de una concepción, digamos, culta o elevada de la poesía. El cultismo de Chirinos Cunio queda claro en versos como estos. Grita un niño enfermo, pávido, la bruja ebria de lotos venenosos viene. De los lotófagos de la literatura clásica pasamos a los alaridos de los gnomos nemorosos, ringleantes, línea en que junta la herencia del imaginario fantástico, cuentos de hadas y pastoril locus amoenus, con un neologismo que alude al ring telefónico que nos hace saltar de improviso o a cualquier estridente sonido súbito, y la estrofa se resuelve con una alusión al ambiente político radical del que sin duda participó el poeta en San Marcos a principios de los 60, o alambres rojos y violentos en la cárcel zurda de los célebres ateridos, definiéndose con una cruda impostación sexual de resonancia expresionista. Fieros torcidos y fornicadores con una rosa negra y erecta en el vientre fiero, la depresión social urbana también se presenta. Grita un niño ámbar pordiosero de sueño aterido en el canto de la noche y la espuma, mientras unos cuasi egurenianos personajes, pero más sórdidos, surgen de la neblina de Lima. Vetustas flacas, las brujas le dan muerte. Mención aparte merece el poema Cenicienta, séptimo de la serie que conforma el libro. La anécdota describe la defloración, violencia insinuada de la muchacha empleada doméstica de la casa. El ritmo oscila entre una celebración salvaje del acto y una suerte de piedad, compasión o perspectiva elevada y hasta quizá un sentimiento secreto de amor que involucra a dos personajes del texto.
Leamos de la estrofa final: derrumbada caíste cenicienta y las novelas, y mi semen polen a tus vellos y a tu panza en rosas, derrumbada sirvienta de escalera, fuiste sexo entre planetas, carne en flor abierta, rabalera, madre derrumbada. Aquí la alusión maternal es clave, suelda la relación más allá del plano puramente físico y la redime hacia un compromiso que nos vincula en tantos seres humanos, sublimando de algún modo la profunda zona dark planteada en el poema. Podemos entrar ahora al trabajo final y cierre del poemario, texto cuyo título es el mismo del opúsculo completo, Idiota del Apocalipsis, poema en prosa que comienza con una autodesgarrada descripción: frente a la ciudad, frente al mundo, la madre bella ha parido un payaso irrisorio pero azul, como en ciertas composiciones de Eyelson, Bacanal por ejemplo, lo tremendamente oscuro y sórdido se nos presenta transformado por la suntuosidad del lenguaje, haciendo saltar y brillar la poesía tras el choque y fuga aparentes de dos realidades yuxtapuestas. El poema principia con un espectro sideral en donde va a nacer el poeta, pasando luego a describirlo: yo soy príncipe de las putas, y seguidamente nos lo muestra como un rufián en un burdel rodeado de suciedad y podredumbre, definiéndose así: ah, yo tengo una alta mugre de cerdo. Pero pronto, increíblemente, surge la figura de Cristo y entonces funciona a la perfección la tensión escatológica que fusiona los conceptos de excremento y Dios. Se produce de este modo la orgía deleitosa. Señores, este es el Nuevo Testamento, afirma el poeta mientras nos vemos rodeados de vómitos, vehemencia, anticaricidad, locura, catástrofe y mentiras, y busca reconciliarse mediante la nube roja del sueño aletargante. Mas el sueño no solo es descanso ante la desesperación que corroe su alma, sino, es decir, visión como en su maestro Rimbaud, cuya atenta lectura y aplicación vital se percibe en el ritmo de su enervada prosa y en la concepción de sus imágenes alter ego. Me veo lucir 4 tenientes cabezas de corsario, o soy un sucio, un vulgar, un albañil, un gafitero, en fin, todo un príncipe, como veréis. Esta forma contradictoria de concebir el mundo se va perfilando hacia la segunda parte del poema, con la demostración fehaciente y desgarrada de la lucha de clases, cuando denuncia la discriminación diferenciadora entre colegios nacionales y particulares, y decide rematar la composición a punta de ironía. Es cierto, yo venero la sociedad, y pues veo que todos son excepción, son inteligentes y tenientes, no sin antes celebrar a los rufianes famosos, bailarinas obesas, masturbadoras bucólicas y los pederastas, estos ángeles con falda. Nuestro tiempo y lugar son así calificados. Este siglo es horroroso, sin duda, esta ciudad. Por eso, definitivamente se plantea un cambio de modos, de reglas de acción, sostiene el poeta, pero otra vez se ahoga en las aguas del delirio, el placer y la contradicción súbita. Altamente mi retaíla de palmas se dirigirá al practicismo moderno y a todas las rumbas y músicas tropicales. No exenta de ironía, su extrema propuesta se complace en la autodenigración y también la autocelebración, reflejos absolutos de la sociedad y de la que opta por retirarse. Yo me voy, adiós. Lúdicamente se apostrofa como un diablo de cartón, pero inmediatamente y tras habernos pintado el terrible e inevitable apocalipsis que sobrevendrá, nos advierte otra vez y siempre en la cima y cima de la contradicción: vamos, estad listos para un nuevo Dios, porque esa es la función de la poesía, meter el dedo en la llaga de nuestra absurda y alienada existencia para hacernos ver la exacta dimensión de la aborrecible condición humana y también, no hay que dudarlo, la hermosa y extraña experiencia que es pasarse por aquí un tiempito, usualmente menos de 100 años, antes de ese apocalipsis personal que es para cada uno de nosotros la insuperable muerte.